Padre, te alabo y te bendigo en esta hora, oh Dios, que estamos en este lugar, que hemos sentido tu presencia, oh Dios, que hemos experimentado en nuestro espíritu que no estamos solos, Padre, que tu alma, que nuestra alma ha sido edificada, Señor, que tu Santo Espíritu, oh Dios, ha venido a nuestra vida y hemos podido experimentar tu presencia en nuestras vidas, Padre. Hemos sido tocados con tu presencia, oh Dios. Gracias por ese toque, oh Dios, personal en nuestras vidas. Podemos, Señor, sentirte, oh Dios, tú ministrando nuestra alma, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, creyendo, oh Dios, que en el resto de este servicio vas a estar ministrando nuestras vidas, nuestro conocimiento, y cada hermano, cada hermana, oh Dios, en esta tarde, en esta noche pueda salir edificado, Señor, no por lo que yo sé, sino por lo que tú, oh Dios, nos vas a dar en esta noche. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, oramos, decimos todos amén y amén. Y nos habíamos quedado en el capítulo 12 de Hechos, y voy a detenerme un momento en el versículo 17, porque lo leímos no con suficiente, lo leímos rápidamente, y este es un versículo muy clave en este capítulo, porque después de este capítulo, después de este versículo, perdón, el apóstol Pedro pasa a la clandestinidad. ¿Estoy bien? Ok. ¿Por qué el apóstol Pedro, después de ser rescatado de las garras de Herodes y rescatado de la cárcel de una manera espectacular, por qué pasa a la clandestinidad? Pasa a la clandestinidad porque es una persona prudente. Acaba de pasar por un proceso glorioso donde el ángel tocó la vida de Pedro y lo sacó de una manera milagrosa. Y lo presenta en un hogar donde está la iglesia orando sin cesar por la vida de Pedro, porque había caído en las manos de Herodes, un hombre que era criminal. Ya le había dado muerte a uno de los discípulos, a Jacob. Y la iglesia estaba unida en un momento porque temían por la muerte de Pedro. Ahora bien, miremos que siempre el Señor, cuando hace algo, algún milagro, las personas no se quedan con eso y se empiezan a engrandecer de ninguna manera. Elías, el profeta Elías, después de algo milagroso que el Señor hizo, echó a correr, echó a esconderse. Entonces, miramos que el Señor sí usa a los líderes de la iglesia, a los pastores, a los evangelistas, a los hermanos, a los miembros de la iglesia, pero los deja que actúen. Él los deja que actúen bajo la prudencia de lo que ha aprendido a través de la Escritura. Pedro pudo haberse ido para Jerusalén en ese momento. Bueno, si el ángel me sacó, fue con un gran propósito. Soy un hombre invencible, soy intocable, por lo tanto, nadie me va a hacer nada. No fue así. Este versículo de la Biblia nos enseña que Pedro pasó a la clandestinidad. ¿Por qué? Porque tenía que cuidar su vida, porque él tenía que cumplir ciertas cosas, tenía que escribir las 2 cartas que deja la iglesia y tenía
todavía que cumplir parte del ministerio. Ahora, miremos lo que dice la Escritura para que podamos entrar en detalles, para que conozca usted los detalles de este versículo. Hechos capítulo 12, verso 17. Hasta ahorita, con lo que he dicho, ¿hay algún comentario? Algo de lo que usted haya estudiado y que lo haya traído hoy en esta noche. ¿Algo? Uno. ¿Algo? Dos. ¿Algo? Tres. Dice la Escritura, Hechos capítulo 12, verso 17, pero él, ¿quién? ¿Tratándose de quién? De Pedro. Pedro había sido rescatado de la cárcel. Haciéndoles con la mano señal de que callasen, porque Pedro llegó a tocar la puerta. La mujer que fue a abrir la puerta no abrió, se fue para atrás nuevamente. ¿Por qué? Y podríamos haber dicho muchas razones, pero una de las razones más poderosas por qué Herodes no abrió la puerta fue porque no era costumbre en ese tiempo, a esa hora, que alguien fuera a tocar la puerta. Yo también, yo no, usted llega y usted puede ser una persona muy conocida, mía. Y si yo veo que yo no veo quién es, y me está, soy yo. ¿Y quién soy yo? No le voy a abrir la puerta así nomás, por así. Entonces dice, él, haciéndole, después de que lo pasan, haciéndole con la mano señal de que callasen. ¿Por qué sería que hizo esa señal el apóstol Pedro? Por el peligro que corrían en ese momento. O sea, para que Pedro haya hecho una señal de esta, ¿cuál fue el impacto de las personas que estaban ahí? ¡Ja! ¡Alboroto! Eso fue algo, ¿cómo es posible? Pero si Pedro estaba preso, ¿cómo fue posible esto? Pero él dice, haciéndole con la mano señal de que callase, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Óigame, hermano, yo pienso que en el momento que Pedro está relatando esto, yo pienso que todo el mundo se cayó. Esa era la cosa a seguir. Se callaron y dijo, y en estas palabras, amados hermanos, en estas palabras hay mucho que aprender. Hacer saber esto ¿a quién? A Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Fue a la clandestinidad. No podía ser un objetivo que se mirara porque peligraba que lo mataran. Herodes andaba bravo. Herodes no se iba a quedar así nomás. Entonces, tenemos una enseñanza. La Escritura dice que nosotros no debemos de tentar a Dios. Hay tantas promesas en la Escritura para nosotros. Y con esto quiero decir en esta noche algo que quizás usted no lo ha visto de esta manera. Pero en esas oraciones que hacemos nosotros, personales, pequeñas, grandes oraciones, pequeñas oraciones o intimidades, muy poco tiempo, lo que sea, ¿cuántas veces el Señor ha metido su mano por usted? Incontable, incontable. Porque nosotros no tenemos control ni de nuestro propio cuerpo. Hemos visto cómo Dios ha hecho cosas en nuestras vidas, con nuestra salud, inclusive con nuestros hijos. ¿No han visto ustedes cuando un niño viene donde el papá? Quiero hacer esta pregunta a Carlos.
Cuando una niña llega a ti, Carlos, y le dice, te dice, papi, me duele mi estómago. ¿Qué le dices tú? No hay mucho que hacer. Pues yo, lo que yo hacía cuando un hijo, porque mandato de tu mamá, eso es lo que yo hacía. ¿Por qué? Porque Dios pone algo en nosotros. Pone en las madres algo, pone en nosotros algo. Entonces, eh, bueno, eh, porque nosotros los hombres, en realidad sí sabemos algo de niños, pero la mamá sabe más. Yo una vez, aquí en la iglesia hubo un miembro, y una vez yo dije, no, porque la mamá y la mamá y se levantó un hermano y me dijo, bueno, sí, a mis hijas, me dice pastor, mi esposa las parió, las dio a luz, pero el que hizo todo fui yo. Yo les cambiaba el pepe, yo les cambiaba el pamper, yo les hacía todo. Y desde ahí yo ya no digo en público eso porque sí, 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 hay excepciones en la regla. Pero digamos, normalmente lo que hacemos nosotros los hombres es ve a donde tu mamá, a ver qué puede hacer. Porque así me puede decir una cosa y darle agua de manzanilla, ¿vio? Eso se lo he oído a mi mujer. Y yo, casi nosotros no. Entonces, lo que, lo que está pasando, lo que está pasando aquí es que nosotros debemos de, ¿qué es lo que estoy queriendo enseñar? Que debemos de aprender nosotros a discernir nuestras limitaciones y saber conocer la voz del Señor, cómo el Señor nos guía a hacer las cosas, cómo el Señor nos va guiando. Hay que hablar cuando debemos de hablar. Hay que callarse cuando debemos de callar. Entonces, debemos de tomar uh, buenas decisiones y cuando nosotros estamos apegados a la palabra de Dios, la guía nuestra es la Escritura. Bien, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacob y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Bien, usted no se ha preguntado por qué Pedro le deja saber a estas personas por qué a Jacob. ¿Por qué? Hey, déjenle saber a Jacob o a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue. ¿Por qué a Jacobo? ¿Por qué? Los estudiosos de la Biblia. ¿Por qué? Porque en este... ¿ah? Sí. Lo que pasaba en esto es que Pedro la responsabilidad del liderazgo la está legando sobre este Jacob. Porque él iba a pasar a la clandestinidad y necesitaba que una persona estuviera al frente de esto. Entonces,
Vamos a ver cuántos Jacobos menciona la Escritura en la Escritura, más que todo en el Nuevo Testamento. Jacobo. El primer Jacobo que menciona la Escritura es hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Y si era hermano de Juan, ¿qué era del Señor Jesús? Así es. Miremos ahora en Marcos capítulo 1 y versículo 19, vámonos corriendo para allá, y miremos a este Jacobo, que es hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Marcos 1, 19. Dice la Escritura, pasando de ahí, un poco más adelante, ¿vio a quién? A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos cerca en la barca que remendaban las redes. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Este es un Jacobo. Entonces, cuando nosotros leamos la Escritura, por favor, deténgase y vaya a ver, bueno, ¿y este de dónde salió? ¿Cuántos Jacobos hay? Entonces, el segundo Jacobo es el hijo de Alfeo. ¿Ok? Ese era uno de los apóstoles. Miremoslo en Mateo capítulo 10 y verso 3. ¿Es necesario esto, pastor? Bueno, sí, si estamos estudiando el libro de los Hechos, tenemos que ver quiénes eran los protagonistas, quiénes fueron los que Dios usó para poder establecer todo esto. Mateo capítulo 10, verso 3 dice, estaba Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, ¿quién? Jacobo, hijo de quién? De Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Entonces, este Jacobo no es el mismo de que estábamos hablando anterior, ¿verdad? Es otro. Y hay otro Jacobo, que es el Jacobo que Pedro está mencionando en este texto, en Hechos capítulo 12, verso 17. Por eso yo quiero que ustedes le pongan atención. Este Jacobo, o Santiago, que así se llamaba, ahí ojo y oído, ¿era quién? El hermano de Jesús, hijo de María y José. Y vamos a estudiar también que este Jacobo no fue miembro de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles. Ya lo vamos a ver en la Escritura. ¿Alguna pregunta, un comentario antes de seguir? Porque no quiero que me vaya a decir, eso ya lo sabía. Bueno, le estoy dando la oportunidad que lo diga ahorita. Bueno, vamos a probar. Todos los textos que estamos dando, estamos probando con la Escritura cada uno de estos Jacobos. Mateo capítulo 13, verso 55, nos dice, ¿quién es este? Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Haz una pregunta. Otra pregunta, ¿no se llama su madre quién? María y sus hermanos, ¿quiénes? Jacobo, José, Simón y Judas. Entonces, este es el Jacobo
que está hablando la Escritura. Este es el, ¿qué otro nombre tenía? Ya lo dije. ¿Cuál? Yo quiero que los demás respondan. Yo quiero que usted aprenda. Bien. Es Santiago. Ahora también en Marcos, ese es en Mateo, en Marcos 6:3 también lo identifican, pero Marcos lo mira de una manera más grande. Marcos capítulo 6, verso 3. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de qué? De María, hermano de quién? De Jacob, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus qué? Sus hermanas. O sea, el Señor tenía hermanas también. Pero este texto, la iglesia tradicional lo envuelve y los habla como hermanos espirituales. Hermanas espirituales, no carnales. Así ellos traducen ese texto, pero el texto está claro, dice. ¿No están aquí también con nosotros hablando los apóstoles, hablando las personas que estaban siguiendo a Jesús? ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces, estamos probando con estos textos quién es este Jacob. Y una de las cosas que vamos a probar ahorita, en este momento, es que él no fue uno de los 12 apóstoles. No lo fue. Y vamos a ver más adelante algo más. Vamos a ver a Mateo capítulo 10 y verso 2. Y vamos a probar en los primeros del 2 al 4 que no aparece. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, ¿quién? Simón. ¿Llamado quién? Pedro. Andrés, su hermano. Jacob, hijo de Zebedeo. Ahí mire, ahí debe de usted poner atención de quién es ese Jacob. Ya lo vimos, hijo de Zebedeo, ¿verdad? Y a Juan, su hermano. También está Felipe, verso 3, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo. ¿Quién es ese Jacobo? ¿Hijo de qué? De Alfeo. Ya lo vimos en otro texto. ¿Me están siguiendo, hermano? ¿Me están siguiendo? ¿Estamos entendiendo esto? Estamos probando los 3 Jacob que habla el Nuevo Testamento, que no son lo mismo. Hijo de Alfeo, le veo por sobrenombre Tadeo. Verso 4. Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahora, hay otra información de este Jacobo. Jacobo no fue creyente desde un principio. ¿Te acuerdas que el Señor dijo, nadie es profeta en su propia tierra? Su propia familia lo rechazaba. Entonces, este Jacob, hermano del Señor, no fue un creyente desde un principio. Y lo vamos a probar de la Biblia. Estamos todavía en Hechos capítulo 12, versículo 17, hablando del personaje, el nombre de Jacobo. ¿Cuántos Jacobos hay? 3. Y estamos ahorita viendo este Jacob, que no fue apóstol y que tampoco ni fue al principio creyente en su hermano Jesús. No creyó. Juan capítulo 7 y verso 5. Miremos lo que dice la Escritura. Dice, ¿por qué? ¿Qué? Juan capítulo 7, verso 5.
Estamos en Juan, hermano. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jacob, hasta ahí no le había amanecido. Hasta ahí él no creía. Amados hermanos, siendo Jacobo hermano del Señor, hijo de María, con José, ¿no sería esta una de las mayores pruebas de lo que es Jesús? Este tipo, Jacobo, miraba a Jesús normal, pero no, Jesús no era normal. Jesús era el Hijo de Dios. Y este tipo no pudo ver estas características porque se crió con él, andaba con él. A ver cuántas veces no se cocorronearon, no pelearon, no, a ver cuántas veces hicieron, a ver qué maldades le haría a Jacob, no dice la escritura, ¿verdad? Pero entendamos esto, que había una diferencia, y dice, ni aún los hermanos creían en él. Ahora, mire, en 1 Corintios, capítulo 15, verso 7, se nos hace una revelación. Después dice, apareció, ¿quién apareció? El Señor Jesús. ¿A quién? A Jacobo. Eso lo está diciendo Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 7, pero esta aparición no fue aquí, en esa época, fue antes, porque vemos que Pedro le está entregando, es que yo quiero que usted me siga para que usted pueda entender, hermano, porque Pedro está entregándole a Jacobo, perdón, en Hechos capítulo 12, verso 17, porque él va a pasar a la clandestinidad. Entonces, no me vaya a confundir que este texto, esta aparición del Señor Jesús a Jacob fue en los tiempos de Pablo. No, la aparición que está narrando el apóstol Pablo aquí fue antes de esto. ¿Me explico? Como que no. Sí, amén. Después que resucitó, ¿Cómo? después que resucitó se le apareció a Jacob. Después que resucitó. Lo que no quiero que me vayan a confundir es en el tiempo, en esta época, en que Pablo escribe esto, no es en ese momento que se le apareció a Jacobo. Él está narrando, gracias, está narrando lo que pasó anterior. La aparición del Señor Jesús fue cuando Él resucitó. No fue en este tiempo que está hablando Pablo. ¿Entendemos esto? Van a estar ahí como que no la veo muy convencida. A mí me preocupa cuando usted no entiende. ¿Está bien? Explíqueme. Está bueno, está bien. Buena referencia, pero yo estoy haciendo una diferencia. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Que ustedes puedan tener esa diferencia. Que cuando hablan acerca de Jacobo, hijo de Alfeo, o el otro hijo de Zebedeo, sino que
y este del Señor. Yo estoy tratando de poner pruebas, ¿verdad? Porque vamos a llegar donde él recibe el título y donde él escribe la carta de Santiago. Vamos a llegar ahí. Pero yo lo que quiero es que cuando usted esté estudiando la escritura pueda diferenciar a estos tres Jacobos. Este es el Señor, porque yo hice la pregunta al principio y no me la contestaron, cuando cuando les dije yo, ¿qué Jacobo es este? Nadie dijo nada. Entonces yo me di cuenta ahí de que no habían discernido quién Jacobo es este, pero son dos diferentes. Ajá, sí. El que murió fue el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, primo de Jesús, hijo de María Elizabeth. No, si le sacamos raíz cuadrada, aquí nos quedamos. Entonces, eso es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es que cuando usted lea estos nombres, usted se familiarice. Oh, este es Santiago. Oh, no, este es Jacobo el menor. No, este es Jacobo el hijo de Zebedeo. Ah, este es el apóstol. Eso es lo que yo quiero. Esa es mi intención, hermano. Que usted, no, este es el apóstol, no, este es, que usted pueda discernir eso, porque gracias, hermano. Ok. Entonces, en 1 Corintios 15:7 dice, después dice, apareció ¿a quién? A Jacobo, después de todos los apóstoles. Bueno, yo lo que quería que este versículo usted no lo pusiera en ese tiempo, en la época del apóstol Pablo, sino que en la narración que él está haciendo, que Jesús se le apareció a su hermano Jacobo y después a los 500 y después apareció Jacob. ¿Entendemos eso? ¿Pasamos de ahí o volvemos a hacer un repaso sobre esto? ¿Sí que? ¿Ah? Bueno, ¿a dónde recibió el título de apóstol? Jacob, en Gálatas capítulo 1 y verso 19. Cuando Pablo fue a Jerusalén, dice la escritura, Gálatas 1:19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino ¿a quién? A Jacobo, ¿a quién? Ese sí lo señala. ¿Ah? Ese sí lo señala. Jacobo, el hermano del Señor. Santiago. Ok. Eso es lo que yo quería que ustedes pudieran discernir. Si tienen una pregunta, si de veras está confundido o confundida sobre algo, hágalo saber ahorita, hermano, y lo explicamos, por favor. ¿Estamos bien? Bien, ok. Ahora regresemos nuevamente a Hechos capítulo 12 y vamos a entrar al verso 18. Dice la escritura, Hechos 12:18, luego que fue de día, eso fue después de que Pedro fue liberado de la cárcel por el ángel del Señor.
Y fue a la casa y pasó todo esto y le dio el mensaje que le dijeran a Jacob, porque él iba a entrar a la clandestinidad. Entonces dice el verso 18, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Andaban buscándolo. Aquí se ve la política metiéndose en la iglesia, en la vida espiritual de la iglesia. Debemos de tener mucho cuidado con eso nosotros. Ahora mire el verso 19 y entra el protagonista de esto, Herodes. Este Herodes era el nieto de Herodes el Grande, especificando. Mas Herodes dice, habiéndole buscado, ¿a quién? ¿A quién? Hermana Saraí, ¿a quién? ¿Ah? ¿O era Pedro? Era Pedro. Dice la hermana Saraí, yo no estoy diciendo eso. Sí, era Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle a Pedro, Pedro se había dado, después de interrogar a los guardias, a los guardas, ordenó llevarlos, ¿a dónde? Los guardas en ese tiempo pagaban con la vida cuando un reo se les iba. Esa era la pena sobre ellos. Ordenó llevarlos a la muerte, después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién habla ahí? ¿De Herodes o de Pedro? Eso se lo voy a dejar de tarea para el próximo viernes. Se lo voy a dejar de tarea. Al hermano Ramón le gustan las tareas, dicen. Bien, vamos a entrar al verso 20. Alguien que me lo lea, ya estoy cansado. 12:20, sí. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Bueno, alguien que me comente esto. Alguien que me pueda comentar sobre este versículo. No, es como un hermano una vez dijo, no, es que Herodes estaba enojado, pastor. No, no me vaya a hacer eso, por favor. Bueno, es que yo trato de estudiar y ya veo que yo todos lo saben. Digo yo, bueno, voy a que me ayuden con esto. Vamos a ver. Y Herodes dice, estaba enojado contra los de Tiro y Sidón. La pregunta era, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué está enojado? Nada que ver, hermano. Esto no es adivinanza.
Herodes estaba enojado con los de Tiro y Sidón, no tienen nada que verlo, esos no eran los carceleros. Estaban enojados con Tiro y Sidón, esto era una ciudad. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él, se pusieron de acuerdo y sobornaron a Blasto, que era camarero mayor del rey, y pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Cualquiera diría de nosotros, tiene nada que ver, tiene mucho que ver. Para poder entender esto, habían acuerdos entre las naciones en aquel tiempo. Y en Primera de Reyes, capítulo 5 y verso 1, vemos, esto es donde lo lleva la Biblia a uno estudiar y prepararse para esto. Salomón con Hiram era el rey, dice el rey de Tiro. Hiram, rey de Tiro, estoy en Primera de Reyes, capítulo 5 y verso 1. Entonces dice, Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos, ¿a quién? A Salomón. Desde allá, desde Salomón data este tratado que habían tenido. Luego que oyó que lo habían ungido por rey a Salomón en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Hubo un acuerdo. Y ese acuerdo venía desde allá, data desde allá. Y no les traigo más información sobre esto porque en realidad no es que vamos a perder tiempo, sino que nos vamos a estar mucho tiempo. Pero desde ahí, ahora bien, Herodes, ahora vamos a regresar a Hechos 12:20, Herodes estaba enojado contra ellos porque Herodes quería engrandecerse, y ya lo vamos a ver, sobre estas naciones que estaban al mando de ellos. Entonces, estas naciones se sentían empequeñecidas, porque el abastecimiento de esas naciones dependían de lo que Herodes les mandaba, de los tratados que habían hecho con el pueblo de Israel. ¿Me entienden? Entonces, eso los hacía a ellos más pequeños. Entonces, Herodes se sentía grande y se enojó. Entonces ellos vinieron con un acuerdo ante él, sobornando a Blasto. Blasto era un hombre, ¿verdad? Dice ahí un camarero mayor del rey, y pedían paz. Sobornaron a esta persona. Miren, hermano, hoy en día a esto se le llama de una manera científica, le llaman lobby. Lobby este es un ejemplo, hermano. Este es un ejemplo. Vaya, digamos que la hermana Piedad, Dios le bendiga, hermana Piedad. ¿Cómo está? La hermana Piedad quiera decir, bueno, pastor, quiera decirme a mí, quiero cantar, ¿verdad? Entonces, como aquí está la hermana Patti, entonces, pero ella no me dice a mí. Entonces, ella le dice a la hermana Patti. Y la hermana Patti me dice a mí, entonces la hermana Patti ya hace el lobby para que yo pueda favorecer a la hermana Piedad. ¿Me entienden? Ese es el lobby que hacen hoy en día todas las naciones. Las naciones que tienen problemas de comercio, de petróleo, entre una cosa, entonces mandan una comisión de parlamentarios a decir que su gobierno, que el otro gobierno no sirve, o que aquel gobierno, o un lobby puede ser para bien o un lobby puede ser para mal. ¿Explicamos esto? ¿Entendemos?
Mano Ramón, ¿entendemos esto o no? Sí, sí entiendo, solamente dice ahí, y sobornado, ¿sobornado es lo mismo? Cohecho, sobornado, o sea, tuvieron que pagarle a este hombre para que, para que pudiera recibir esa comisión de Tiro y Sidón, para que Herodes se dignara en recibirlos y poder hacer un acuerdo de paz, porque Herodes iba a cortarlos a ellos. Entonces, entonces pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Entonces a ellos les convenía esto. Pero como Herodes se creía la quinta maravilla del mundo, entonces mire lo que pasa. Para que podamos entender, vamos a leer, aunque quizás, ah, no sé, bueno, miremos Hechos capítulo 11 y verso 28. Estaba pasando algo ahí para que esta gente, miremos lo que pasó en eso, Hechos 11, 28, por favor, vayamos ahí. 11, 28, Hechos 11, 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en los tiempos de Claudio. Se cree que había un hambre en ese tiempo y le hacía falta a Tiro y Sidón los abastecimientos del rey, y entonces el rey se quiso engrandecer por todo esto. Amén. Bien, ahora bien, vamos a pasar al verso 21, en Hechos 12, 21, para que podamos avanzar un poquitito. Ya, denme unos 5 minutos para terminar. Ya debería de haber terminado ya. Y el verso 21, y un día, dice, señalado, ese día señalado lo consiguió Blasto, sobornado por la comisión de Tiro y Sidón. Entonces señalaron ese día. Herodes, mire, dice, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Eso quiere decir, los humilló, les reclamó, los amonestó, los humilló pues prácticamente. ¿Me entiende? Entonces dice que el pueblo, verso 22, dice, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. El pueblo estaba pidiendo voz de Dios y no de hombre. El verso 23 dice, y al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. La pregunta que les queda también de tarea, se la voy a preguntar, porque aquí vamos a terminar. No quiero que contesten ahorita, sean disciplinados, investiguen ustedes allá, no vaya a será gallo, será gallina, será, no, aquí nada, allá en sus casas investiguen. ¿Murió Herodes ahí mismo o fue días, meses, años después? La primera pregunta. Y lo otro, para terminar, dice, al momento un ángel del Señor le hirió. Ese mismo ángel fue el que libertó a Pedro de la cárcel. Los toques de Dios pueden ser diferentes en nuestra vida. El toque del ángel en Pedro fue para libertad y en este fue para condenación. Miremos nosotros y miremos cómo trabaja Dios en la vida del ser humano. Amén. Vamos a ponernos en pie, mis amados hermanos. Gracias por su paciencia. Espero que el Señor de la gloria pueda bendecir sus almas y pueda pedirles, amados hermanos, que vamos a despedirnos de Facebook, hermanos.
Dios les bendiga grandemente a todos los hermanos y amigos. Somos la primera iglesia evangélica y reformada. Lo estamos saludando desde 1701 Alice de la Laraway Road en Joliet, Illinois. Teléfono 815-651-6450. Dios les bendiga. Comentarios muy bienvenidos. Dios les bendiga.